Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos, esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Hoy les traemos la historia de Vanessa Castro, una mujer que vive en la Comuna 13 de Medellín. Ella fue víctima de desplazamiento forzado intraurbano, testigo de la operación Orión allí en la Comuna 13 y hoy está estudiando para convertirse en auxiliar de enfermería. Además es voluntaria de la Cruz Roja y una reconocida líder en su territorio. Aquí la tenemos. Lo difícil es uno encontrarse con que un día todos estamos y al otro día alguien nos falta. Porque de igual manera es uno que vive en un barrio no es solamente decir, ay, es que a los de allí les pasó, no, nos pasó a todos porque es un barrio, es cierto, una comunidad. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros la casa no la dejamos, nunca. Como con el don dentro de uno. Si usted quiere servir, quiere ayudar, usted nace con eso. A usted nadie lo va a obligar a nada. Eso marca mucho, pero de igual manera de eso se trata, de ponerle punto y coma y continuar. Este barrio se llama Barrio Nuevo, parte baja de la Loma, está como con los límites de la Comuna 13. El barrio parece como un pueblo chiquito. Cuando mi mamá se vino a vivir por aquí, esto era sin pavimento, eran como terrenitos. Y nos vinimos y no teníamos ni cama. La camita de nosotros eran 6 adobes y un colchón. La casita de nosotros era de madera, entonces mi papá la pintaba para que quedaran como con ladrillitos. Mi papá hizo los planos, cómo iba a quedar, mi casa era un cuadrito pues de madera, el resto era pura tierra. Entonces empezamos a tirar pico, pala, la barra, hacer todo y entre nosotros mismos echamos la casita para arriba. Tíos, primos, eso era que el uno cargando el adobe, que el cemento, para uno ver ese progreso en uno mismo es como el mayor gusto que uno siente. Mira quién vino. Yo en esta casa vivo con mi mamá, con mi hermanito. Antes vivíamos con mi papá, pero ya mi papá vive con mis abuelitos. Pero él viene, nos visita, nos ayuda con todo. Pues no nos ha dejado solos nunca. Hace raticos vivimos con el sobrinito que viene y nos visita. Pasamos mucho tiempo muy bien, hasta que llegó ya la época de la violencia. Uno quizá no está en primera persona, metido en las cosas, pero uno siempre está. Uno se ve afectado. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es lo que ha pasado durante tantos años, la Orión, los enfrentamientos entre las comunas, la muerte de los pelados del barrio. Difícil ver cómo se van del barrio, cómo dejan las familias sus casitas por miedo de perder los hijos, ¿cierto? Lo difícil no solamente es que una balacera, que un herido, no, lo difícil también es como ver cómo el barrio se va quedando sin tantas familias fundadoras del barrio de tantos años, ver cómo se van yendo los muchachos, que uno ya los va viendo como de visita y con esos miedos. Lo difícil es uno encontrarse con
con que un día todos estamos y al otro día alguien nos falta. La Comuna 13 se ubica en el occidente de la ciudad de Medellín, se conforma por más de 20 barrios. En ese sentido, entonces, es una comuna que tiene, digamos, gran número de personas y que ha sido receptora de personas también víctimas de desplazamiento forzado de otros municipios en situaciones de vulnerabilidad de todo tipo, vulnerabilidad en sus derechos. Entre 1999 y el año 2002 hacían presencia diferentes grupos armados en la comuna, ¿cierto? Hablamos algunos de milicias o lo que eran conocidos como las milicias urbanas, pero también habían unos primeros, digamos, presencia de grupos paramilitares en la comuna. El contexto de la comuna era un contexto también de luchas populares, de reivindicaciones de las comunas, exigencias de derechos para sus territorios, ¿cierto? En la medida en que se empiezan a dar esos enfrentamientos, se pretende también acabar con esas formas organizativas de la comunidad. Y uno vivir en una esquina también es muy difícil porque una esquina es un punto de referencia de cualquier cosa. Entonces también como con ese miedo que va a empezar algo por aquí, entonces vámonos todos para adentro, buscar la pieza más segura. Uno se queda como, bueno, hoy son la familia de al lado y cuando nosotros, como a la expectativa de que nos pueda pasar. Pero es muy triste ver que antes éramos muchos y ya vemos tan poquitos, muchos se han muerto, muchos se han desplazado. Con mi mamá toda la vida juntas. Mi mamá y yo nunca nos separamos. Por muy enojadas que estemos, así sea por papelito nos escribimos. Y ella es enfermera y por ella fue que yo empecé pues como todo, ¿cierto? Mi mamá siempre ha sido, como dicen por ahí en los pueblos, la enfermera del pueblo. Se ocurría un niñito y yo lo veía y no era capaz de serme la desentendida. Y ya después la gente se acercaba, usted es enfermera, usted ven que se desempeña, ayúdenos. Acá tocan la puerta. Niño que nace, niño que aquí llega. Entonces yo veía a mi mamá cómo le cerraba las heridas, con ese amor, esa dedicación, esa paciencia. Entonces, por ejemplo, llegaban, ay, que me hirieron, corriendo, no sé, alguna cosa, pues, en algún conflicto armado por ahí. Ahí mismo llegaban y mi mamá de una. Yo siempre decía, yo quiero cuando sea grande ser como usted. Pero cuando tocaban la puerta sí era mucho el susto, es que le tocan a la puerta a medianoche, eso no es normal, ¿no? Venían, lo buscaban a uno, lo sacaban a uno a la casa, amenazaban con que se iban a llevar los niños, mucho miedo. Me sentía con mucho miedo, pero así tuviera miedo no me tenía que ir. Nosotros en el campo de la salud no podemos mirar nada de eso, lo tenemos que dar todo. Ya cuando volvían y me traían, le decían a él, vio que no le pasaba nada a ella, aquí se la trajeron. Yo lo único que hacía era abrazar a mis niños y abrazarlo a él, darme la bendición. La parte más dura fue cuando entraron otros grupos armados fuera de la ley. Desafortunadamente las armas no sirven sino para matar. Y esa es la parte que desafortunadamente muchas familias no deben de vivir. Cuando ya las cosas se salen de las manos, el conflicto como tal no perdona a quien esté o no esté en él, entonces es mejor salvaguardar y cuidarse a sí mismo. Sí salimos, pero salimos muy poco, por la operación Orión como tal, pues eso fue como vámonos porque nos vimos ya como muy ahí al borde del filo de que nos puede pasar algo muy grave, entonces venga vámonos y bueno, no nos fuimos sino como con lo básico, los documentos, alguna ropa y listo, vámonos. Yo sí me acuerdo de mi mamá, pues uno del susto no sabe ni qué hacía a veces, ¿cierto? Y ella al ver tanta cosa ya empezó a mover la casa, como quien dice, buscando una barrera para ponerle a la puerta. Y movió los chifonieres y me metió ahí y dijo que silencio,
que no hablara. Yo tenía como que 4 años y por ahí como desde las 12 como hasta las 9 de la noche estuve metida en un chifonier. Era susto, pero de igual manera uno cuando está niño uno no asimila bien las cosas. Ya cuando uno está grande es que uno dice, entonces eso era bala, entonces eso eran los muchachos del barrio, ¿cierto? Con razón estos corrían, con razón a mi mamá se la llevaban para que curara, con razón nos tocaban la puerta para que mi mamá hiciera las cosas. Ahí ya es cuando uno asimila. En el año 2002, cuando se presentan 20 operaciones militares, no solamente la Operación Orión, digamos que es la más insignia y representativa de este año, lo que se buscó fue lograr el control del territorio. Supuestamente se aducía que era para recuperarlo de las milicias urbanas, ¿cierto? Pero realmente se da para la instalación del paramilitarismo en la comuna. Sabemos también que, digamos, la Comuna 13 geográficamente está muy bien ubicada porque al ser una comuna tan grande, digamos, limita con corregimientos y se vuelve un corredor también hacia el occidente. Se presenta también toda una serie de intereses de los grupos por tener el control y también la serie de negocios ligados al tema del narcotráfico y al tráfico de armas. Todo ese entramado del negocio permite y deja que los paramilitares logren instalarse y se genera entonces represión para la población civil y se presenta entonces el tema del control. Hacemos énfasis en esto porque finalmente sabemos que la gran mayoría de las víctimas que se presentaron durante las operaciones militares del año 2002, muchos fueron niños, muchos fueron menores de edad, muchos fueron personas, digamos, que fueron señaladas supuestamente por pertenecer a grupos insurgentes o a grupos de milicias y que terminan entonces por ser finalmente asesinados, finalmente desaparecidos, torturados, pero también muchas mujeres fueron abusadas sexualmente. Se da todo un paso a lo que se conoce como la seguridad democrática. Estas operaciones militares son de las operaciones más grandes presentadas en un sector urbano. Duramos muy poco, 8 días máximo fuera de la casa. Con el apoyo de toda la familia volvimos y aquí estábamos, mi papá muy pendiente de nosotros y ya nos decidimos quedar y hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos acá, no nos ha pasado nada. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros la casa no la dejamos, nunca. La unión familiar y el amor por lo que nosotros mismos hemos construido ha hecho que sigamos aquí en pie. Nosotros, a medida de que ha pasado el tiempo, yo digo que es una manera de uno fortalecerse, aunque no debería, con lo malo, porque es una manera de uno acostumbrarse a que va a seguir pasando, pero de igual manera, la manera de nosotros quedarnos aquí es así, teniendo la misma fortaleza, estando siempre como familia, las decisiones en grupo son muy importantes, porque es que la casita es la construcción como familia de nosotros mismos, es como la fortaleza de nosotros y es la fuente de que hoy estemos aquí, ¿cierto? Y el barrio se volvió a llenar de gente, las tiendecitas, los vecinos iban regresando, ya entonces hacíamos como encuentros, reuniones como a decirnos gracias a Dios aquí estamos. Este colegio es mi otra casa, yo aquí estuve desde el 2003 y me crié y gracias a este colegio soy donde estoy. Entonces eso es todo para mí, esta es mi segunda casa, yo aquí me crié y es como tener a mis segundos padres aquí. Soy voluntaria, fui brigadista y ya soy la monitora de los chicos. Fue así que inicié, llegamos en el 2012, una convocatoria. Entramos, vimos los temas, me gustó, me quedé y hasta ahora todo va súper bien, nunca nada ha cambiado. Fue muy bacano porque era como una experiencia nueva dentro del colegio. Y ya en 11 ya sí empecé a hacer pues como el curso del voluntariado, llegaron, nos dijeron chicos, los que sean mayores de 14 años vamos a hacer un examen, ¿quieres ser voluntario? Sí, de una hicimos el examen hasta que me gradué primero de 11 y a los 4 meses me gradué voluntaria. Yo digo que uno nace como con el
como con el don dentro de uno. Si usted quiere servir, quiere ayudar, usted nace con eso. A usted nadie lo va a obligar a nada. Humanidad, imparcialidad. Me encanta trabajar con niños, buscar como alternativas para encontrar jóvenes de bien. Me encanta eso, trabajar con jóvenes, con niños. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa, soy voluntaria. Vamos a hacer una especie de charla sobre salud sexual y reproductiva. Yo creo que Vanessa es constructora de paz básicamente porque aporta su conocimiento, aporta disciplina, desde su área de todo está construyendo caminos y está liderando procesos, se está convirtiendo en un referente también para los otros muchachos y eso hace que nuestros muchachos tengan otra perspectiva diferente a la que les muestra el entorno. Y esa línea delgadita no la estamos viendo en la sociedad. Lo primero que es que nosotros sabemos que la Cruz Roja está siempre vinculada en los procesos de paz, como una institución neutral que está presente en los conflictos. Y más que en los conflictos debemos nosotros preparar a la gente para la ausencia de conflictos. En ese momento la Cruz Roja entra a ser una oportunidad más para nuestros muchachos y no solamente la filosofía misma de la Cruz Roja permite que los muchachos piensen en ese contexto, en el contexto de paz. La dinámica es muy sencilla, pero de igual manera quiero que la hagamos de una manera muy a lo personal, porque ya de ahora en adelante ustedes no solamente hay Cruz Roja con el uniforme del colegio, no. Ustedes son brigadistas que ya están a punto de certificarse, que están a punto de poner en práctica todo su conocimiento durante el año en un campamento. Un voluntario es ser una mano amiga, es ser alguien que los escucha, alguien que los entiende. Por más cosas afuera, en el exterior, con nuestros papás, nuestros hermanos, los profesores, las materias que hayan, nunca nos podemos dar por vencidos. Por el contrario, debemos continuar porque esto es una lucha. Ay, es que Eduardo Santos, qué pereza, la Comuna 13, no sé qué. No, chicos, ustedes son el ejemplo de que aquí sí se puede. Vanessa entra en el año 2012 a las brigadas educativas. Era estudiante del colegio Eduardo Santos, ubicado en la Comuna 13 de Medellín. Justamente la Cruz Roja llega a esta comunidad buscando mitigar las consecuencias de la violencia armada en ese entorno urbano. Creo que a través de este proceso Vanessa ha fortalecido toda su parte ética, ha fortalecido, digamos, que esa parte en valores y que es justamente lo que ella ahorita está replicando a través de las brigadas educativas y los estudiantes que ella ahora tiene a su cargo. Ya empezó como a estudiar, pues ya cuando me di cuenta que Vanessa está en la Cruz Roja, que Vanessa está allí integrada con los niños, que Vanessa está allí con la comunidad, que a Vanessa le gusta esto, que está con los jóvenes, que está con los ancianos. Yo la admiraba mucho, y ahora que ya pues yo la veía con esos ánimos y todo, le dije, Vane, venga, yo quiero que usted sea de la Junta de Acción Comunal. Yo diría que me enfocaría mucho en los niños, porque los niños ya están creciendo, están entrando en una edad donde saben escoger lo bueno y lo malo. Entonces yo diría que trabajar con los niños, ¿para qué? Para que ellos vean que hay otras facetas del barrio donde viven, que hay otras actividades que pueden hacer. Es como replicar lo mismo que me han enseñado a mí en ellos. De igual manera, muchas desde la juventud que crecieron conmigo no se dedicaron como a estudiar, no se dedicaron como a lo que de verdad les gustaba, sino a lo que las calles les proponía. Ya con esta chocolatinita, ella la ve. Mi hermanito galletas en la Universidad de los Es la luz de mis ojos. Mis hijos son la luz de mis ojos y María Vanessa es una niña que
no me desampara. La niña no le agacha la cabeza a nada. Es emprendedora, echada para adelante, luchadora, arriesgada. Y algo que tiene también muy lindo, que sus conocimientos no los guarda para ella sola, ella los comparte. Y en el campo de la Cruz Roja, cuando ella dijo quiero meterme a la Cruz Roja, yo ya estaba en el colegio firmando para que la entrara. Hola, profe, ¿cómo estás? Ahí voy. Benedicta, sí. Y Eduardo Santos. Y Eduardo Santos también estuvo Con la independencia también, ¿cierto? Me parece un trabajo muy lindo y más que lo hace con amor, lo hace con esas ganas, con ese espíritu de ayudar y convivir con los demás. Con respecto a la Cruz Roja, es muy dedicada a ella, muy dedicada. Siempre voy para la Cruz Roja, estoy con fulanita en Cruz Roja, vamos para un servicio estadio, voy para brigadas, va y es voluntaria también con las donaciones, muy dedicada a sus cosas. Todas las actividades que se hacen con la Cruz Roja son 100% formativas. Este campamento, que hace parte de las brigadas educativas, es una de esas actividades que se hacen de aire libre, donde lo que se pretende es que ese proceso de formación que adelantamos con los estudiantes, los brigadistas, dentro de las instituciones educativas, se siga fortaleciendo, pero a través de espacios diferentes a los barriales. Digamos que buscamos también a través de este encuentro sacar a los muchachos fuera de ese contexto barrial y a veces tan marcado por la violencia. Es un héroe. Hola mami, ¿cómo estás? Estamos pasando súper rico. Ya hoy es el segundo día del campamento, donde los chicos están conociendo las áreas, los programas, donde vino gente capacitada para hacer diferentes actividades. Imagínense que pues en esos días acá me he dado cuenta que sí vale la pena como soñar. Yo me estaba acordando de cuando era brigadista. Son 3 días de pura diversión, de puro aprendizaje. Entonces ahí les comento para que lo tengan en cuenta. Que ser voluntario no es fácil, mentira, ser voluntario es muy fácil, ser voluntario es lo mejor de la vida, lo mejor que nos puede pasar, pero de igual manera ser brigadista también es muy bueno. Teniendo en cuenta de que son aprendizajes, son cosas que ya se viven día a día y listo mami, chao. No solamente te dedicas a algo que te gusta, sino que vivís tu vida de otra manera. Es una forma de aprendizaje. La actitud y el querer de verdad ayudar a las demás personas es como lo que más necesitamos. Es una sonrisa, unas gracias. Para nosotros eso vale más que cualquier otra cosa. Yo digo que eso nace desde el corazón, porque yo puedo estar muy triste en mi casa, muy aburrida, muy llena de problemas, pero a mí un niño me dice, pero vamos a jugar, y a mí como que vamos a jugar. Yo me veo en la Cruz Roja hasta los 100 años que nos dejan. Sí, yo me veo en la Cruz Roja siempre. Si a uno le gusta, no lo abandona. Y a mí me encanta hacer esto. De igual manera, aunque fue como un tiempo pequeñito y todo eso, lo de la violencia y un poco de cositas, aunque marca, uno tiene una vida por delante. De eso se trata, de ponerle punto y coma y continuar. Uno no se puede quedar estancado con nada. Y además, como siempre he dicho, a mi Cruz Roja me ayudó demasiado muchas cosas. Y si uno se pone a analizar y dice, bueno, yo he llegado a donde estoy, he estudiado, he trabajado, he hecho lo que amo, día a día me esfuerzo, porque devolverme a un pasado, ¿cierto? Entonces sí, yo pasé esa página y ahora vivo más tranquila,
juiciosa con mis cosas y más entregada pues a esto que es lo que yo hago. Mi sueño siempre ha sido estudiar medicina o alguna pues rama adicional de la salud aparte de la enfermería. Me veo estudiándolo, ejerciendo la enfermería para poder pagar pues los estudios, estando con mi mamá, ayudándole mucho pues a ella. Para mí es un orgullo tener a mi familia de nuevo reunida y ser el orgullo de ellos. Es seguirle un ejemplo a mi mamá y el ser enfermera y voluntaria para mí ya lo es todo, ya es como una meta alcanzada. Mi mamá verme a mí uniformada como se vio ella hace tantos años, para mi mamá es el orgullo. Esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, una serie de Canal 13 que busca aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado a partir de las reflexiones que tienen los jóvenes. Y ahí acabamos de escuchar la historia de Vanessa y esta historia nos da pie para hablar acerca del fortalecimiento institucional y el fortalecimiento del Estado. Y para este tema tenemos a dos invitadas. Quiero saludar en primera instancia a Gloria Araque, ella hace parte de la Unidad de Atención a Víctimas del municipio de Medellín. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Y también tenemos a Ana Mercedes Peña, ella hace parte de la Cruz Roja Colombiana. ¿Cómo estás, Ana Mercedes? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar a hablar acerca de este tema de la presencia institucional, la importancia del fortalecimiento institucional y de la legitimidad del Estado. Y es que en un proceso de paz, luego de una firma del proceso de paz, es fundamental y es clave que esa presencia institucional en todo el territorio, en este caso el territorio colombiano, pueda, digamos, fortalecerse. ¿Por qué es importante esa presencia institucional, Gloria? Bueno, generalmente los conflictos florecen, por así decirlo, en territorios con muy baja presencia institucional y por consiguiente con una débil gobernabilidad. Eso hace que sea muy fácil para los actores armados permear esas comunidades y ejercer control sobre las mismas. Entonces, la presencia, pero más allá de eso, la construcción de gobernabilidad en las comunidades a partir de la presencia del Estado y del trabajo mancomunado entre comunidad y Estado es fundamental para fortalecer ese tejido y fortalecer la ciudadanía de esas personas que en un momento dado han sido o están siendo afectadas por el conflicto. Gloria, tocas un tema fundamental y el abandono y la ausencia del Estado. En muchos casos no es que haya ausencia total, sino que hay una ausencia parcial, casi que muy incipiente. ¿Cuál es la lectura del Estado en aquellos territorios abandonados y justamente en donde esa guerra se ha visto, digamos, con mayor profundidad? Sí, digamos, yo siento que un poco el ejercicio de las comunidades y mirándola desde un enfoque de derechos es importante la presencia de un garante, ¿cierto? Que es en este caso la institucionalidad y el Estado. Y en aquellos lugares, digamos, donde por diversas situaciones no se encuentran, son otros los que toman esas, digamos, ese ejercicio, ese rol, ese poder, pero lo toman desde un ejercicio no de derecho, ¿cierto? Sino desde el poder de generar desde la coerción, desde la fuerza. ¿Cierto? Entonces, digamos que eso genera también unos procesos en las comunidades de un tema de miedo, ¿cierto? En un proceso de concebirse como ciudadanos, sino de estar con el miedo, de la intimidación. Entonces, hay unos elementos que van aflorando y que genera un tema de violencia, ¿cierto? Y que el reto, digamos, también de concebir la comunidad no solamente es el Estado desde la institucionalidad legal, sino las otras instituciones que somos sociedad civil, ¿cierto? Como una Cruz Roja, como nosotros, cómo podemos apostar y construir en la mano en ese ejercicio de mirar una ciudad o una comunidad desde los derechos. En este caso ustedes, Gloria, ¿cómo han visto, por ejemplo, la participación de otros actores diferentes, en este caso la Cruz Roja, para poder consolidar aquellos territorios que otrora habían sido controlados por grupos
grupos armados? La presencia de la institucionalidad en pleno, es decir, no es una dependencia, digamos, en la Alcaldía de Medellín, no es una dependencia en un territorio, sino es el conjunto de dependencias y de entes descentralizados de la Alcaldía presentes en un territorio respondiendo a necesidades concretas y en articulación a las otras instituciones de la sociedad civil cuya misión y parte de su trabajo es también el trabajo por los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, eso fortalece el accionar y estas instituciones se vuelven en una especie de puente entre la comunidad y la institucionalidad que ha estado relativamente ausente y ayuda también a trabajar en pro de la construcción de esa confianza de la que nos hablaba ella. Vamos a comenzar a desmenuzar ese proceso para que las comunidades tengan la confianza suficiente en el Estado y en los otros agentes que llegan allí cuando ha habido un abandono total. Es decir, difícilmente se ve un maestro, difícilmente se ve un puesto de salud, un policía, un miembro del ejército. ¿Cómo comenzar en principio a construir esa confianza, que no es nada fácil? ¿Cómo se arranca ese proceso? Sí, yo creo que un poco el ejercicio es que las comunidades se reconozcan como sujetos de derechos, ¿cierto? Creo que de ahí se parte el ejercicio y es cómo ellos tienen derecho como ciudadanos a ser parte en un territorio, ¿cierto? Y en eso implica quiénes serían sus garantes, ¿cierto? Cómo exigirlos, cómo empezarlos a exigir desde un ejercicio de reconocerme que tengo el derecho. Y desde ahí también es un ejercicio, digamos, cómo la misma comunidad se vuelve propositiva, ¿cierto? No dependiente, sino de propositiva, y en ese mismo ejercicio ellos tienen organizaciones muy de base comunitaria, cómo eso los representa, cómo se logra interlocutar con otras organizaciones. A veces es más fácil cuando no es del Estado, sino que son como otras organizaciones del ámbito civil, ¿cierto? Que ayudan a decir, venga, vamos a construir un puente, que creo que es el ejercicio de construir puentes y empezar un diálogo. Desde ahí se parte. Ustedes ya tienen una metodología, Gloria, diseñada, pese a que podemos encontrar diferencias entre el territorio, ustedes ya lo tienen muy claro, y justamente esa metodología parte de una identificación y conocimiento del territorio, y estamos hablando entonces de una atención diferencial, porque no es lo mismo llegar a ser presencia institucional si estamos hablando de una comunidad afro, por ejemplo, o una comunidad, qué sé yo, indígena, o si estamos hablando del campo y si estamos hablando de la ciudad. Son atenciones totalmente diferentes porque lo primero que tiene que hacer el Estado es conocer ese territorio. ¿Cómo hacen ustedes ese ejercicio de identificación de las personas que están allí, del territorio, digamos, de las tradiciones culturales que existen, de los líderes? Bueno, acá en el 2013 hubo un desplazamiento masivo en la Comuna 60, en La Loma, que digamos, como municipio de Medellín, nos retó a hacer las cosas de otra manera, porque como las estábamos haciendo, pues seguían habiendo desplazamientos, seguían pasando cosas. Entonces, a partir, digamos, del desplazamiento de la Loma, que creo que todos lo conocen, claro, aproximadamente 86 familias, más de 300 personas que se movilizaron de un día para otro, desplazadas forzosamente por el conflicto armado. Empezamos un ejercicio que es muy interesante, entonces, que digamos que tiene unas fases. La primera fase, que es la de la emergencia, es que las instituciones llegamos allá volcadas todos sin saber pues concretamente qué vamos a hacer, pero que sabemos que tenemos que estar ahí. Entonces, en esa atención, nosotros desde que llegamos a ese punto pues de La Loma y en esa situación, sabíamos ya por experiencia que no nos podíamos quedar en la emergencia, que teníamos que generar un camino para trascender la emergencia. Entonces fue así como iniciamos, digamos, con recorridos permanentes en La Loma, hicimos presencia a las 24 horas del día como Alcaldía de Medellín. Incluso ustedes tenían chalecos, sí, las personas los podían visibilizar sí, fácilmente porque ustedes llegaron equipados. Nos decían los de los chalecos rojos, y estábamos en todas las, digamos que este trabajo se lideró desde la Vicealcaldía de Gobernabilidad y estuvo en cabeza de la unidad municipal.
Pero ¿cómo hacer para víctimas. que esa presencia no sea tan brusca? Es decir, nunca Claro. el gobierno ha estado allí, de repente las personas y los vecinos llegan todos chalecos rojos, entonces claro, inundan y hay una presencia visual muy fuerte. Claro, la alcaldía entiende que tiene que trascender la emergencia y entiende que tener fuerza pública en el territorio no es suficiente para lograr superar esa situación y contener el desplazamiento, porque ya se habían desplazado 86 familias, pero todas las familias estaban pensando en salir del territorio y abandonar todo. Y ya la alcaldía, que conoce las consecuencias pues, y el empobrecimiento que sufren esas familias que se ven forzadas a desplazarse, entonces lo primero que puso, digamos, fue el propósito de que no se desplazara más gente, o sea, que la gente tuviera la certeza de que la alcaldía iba a ser presencia en la loma, iba a estar presente en la loma, y que con el hecho de que estuviéramos ahí, ellos iban a tener la seguridad para sus vidas y que no se iban a desplazar. Se sumaron una serie de actores que entendimos todos que ahí teníamos que estar como institucionalidad para contener el accionar de los actores armados y para darle a la gente una mínima confianza de permanecer en el territorio. Más adelante entonces, Gloria, vamos a desmenuzar más ese proceso, luego de esa presencia inicial institucional que ocurre, pero yo sí quisiera hablar contigo sobre un asunto que a mí me parece fundamental, y es que, digamos, durante muchos años los grupos armados estuvieron ejerciendo ese control, y eso incluía incluso el tema de la administración de la justicia. Ahí no existía justicia de ninguna clase, ahí no estamos hablando de presencia ni del ejército ni de la policía, y ahí entonces una parte fundamental es la llegada también de la administración de la justicia, casas de gobierno, personería, en fin, cómo debe ser ese acompañamiento en esa fase inicial para que haya una suerte de resolución pacífica de los conflictos. Creo que también es un ejercicio, uno, de sensibilizar a las comunidades, dos, de escucharlas, ¿cierto? De escuchar cuáles son sus problemáticas, y yo creería que no hay ausencia de justicia, hay una justicia que tiene una mirada diferente, ¿cierto? Una mirada diferente donde a veces se legitimiza la violencia, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es cómo con las comunidades mostrar otras alternativas de resolución de conflictos donde la violencia no está presente, ¿cierto? A veces desafortunadamente justifican, si lo mató fue porque algo hacía, ¿cierto? Como que esa es la justicia. Y es empezar a ver con las comunidades en un ejercicio de diálogo, de comprensión de las realidades de sus situaciones, otras perspectivas, ¿cierto? Y cómo resolucionar los conflictos de forma creativa donde la violencia no está presente. No está presente. Les voy a invitar para que a continuación hagamos un corte aquí en Pasando la Página, pero más adelante vamos a hablar acerca de la importancia de continuar ese proceso, de no dejarlo solamente en la presencia inicial, llegamos, sino que haya continuidad. ¿Y qué implica esa continuidad? Así que vamos a hacer una pausa aquí en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Ya regresamos. Estamos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, y hoy estamos hablando acerca del fortalecimiento institucional. Bien, Gloria, nos comentabas acerca de ese proceso para poder llegar a las comunidades que, digamos, han estado abandonados o con una presencia muy incipiente del Estado, y nos hablabas de esa presencia inicial, pero posteriormente sigue un proceso muy importante que tiene que ser ya el que perdure en el tiempo. Y ahí ustedes casi que buscaban unos pretextos para poderse acercarle a la comunidad. Yo quisiera, sí, antes de que me hablaras de lo que sigue, la ubicación exacta de la Comuna 13, de la Loma, la cercanía que tiene con ese territorio y la ubicación para que podamos entender muy bien qué es lo que allí ocurría. Bueno, la Loma es una vereda del corregimiento San Cristóbal, que es la Comuna 60. Sí. Y digamos, limita con la Comuna 13 y es un lugar que conecta el occidente de Medellín con el occidente antioqueño. Es clave, es geoestratégico, es un lugar que está ubicado, es muy estratégico dentro del departamento y también dentro de la ciudad. Muy bien, ustedes llegaron, la presencia inicial, los chalecos rojos, todo el mundo los identificaba. ¿Qué pasó después de que llega el Estado en esa fase inicial?
Bueno, nosotros encontramos una comunidad muy asustada, que desconfiaba pues entre la misma comunidad, pero con una marcada desconfianza también hacia las institucionalidades que estábamos llegando, digamos, a atender la situación de emergencia. Eso nos llevó pues digamos, a tomar la decisión de que había que empezar a construir unas relaciones de confianza con la comunidad y empezamos a hacer recorridos día y noche, es día y noche literal porque amanecíamos allá por los diferentes sectores de la loma. Y nos inventamos unas actividades, digamos, vamos a hacer un sancocho, vamos a hacer una misa, vamos a hacer unas actividades con el INDER, recreativas para los niños y los jóvenes, con el fin de que eso sirviera de motivación para que las personas se acercaran, salieran de sus casas, porque la loma parecía un pueblo desierto, pues no salía nadie, y si estábamos nosotros menos. Entonces eso fue poco a poco motivando, también hubo una ayuda muy grande de parte, digamos, de la comunidad religiosa católica y de otras, digamos, de otras iglesias que hacen presencia en la loma, también que se sumaron a esa sensibilización y contribuyeron a que la gente poco a poco fuera acercándose a la institucionalidad. Y entonces a partir de ahí empezamos a tener reuniones, empezamos a identificar quiénes eran los líderes de los diferentes sectores, cuáles eran los intereses en esos sectores. Nos encontramos una comunidad muy sensible con el arte, con la cultura, hay grupos musicales en la loma, los que usted quiera. Entonces comenzaron a conectarse empezamos a conectar a partir de los intereses de la comunidad. O sea, no fue la alcaldía, ya venga, aquí estoy yo como alcaldía, vengan pues, no. Que empezamos a identificar qué le interesaba a esa comunidad a partir de qué se relacionaba. Por ejemplo, allá hay una banda que se llama la Banda de los Paniagua y entendimos que para la loma es muy importante la música. Y para la ciudad incluso es fundamental, sí, ese grupo, y, claro. Y digamos, tiene toda la historia, es un referente cultural. La música es un elemento de identidad en la loma. Entonces, a partir de ese elemento de identidad empezamos a motivar otras cosas y empezamos a trabajar mucho con las personas, con las personas de todas las edades. De todas las edades. De todas las edades, de todos los sexos. O sea, eso fue increíble porque entonces empezamos a trabajar con las mujeres, con la Secretaría de las Mujeres trabajamos mujeres, con educación, con cultura. Empezó a tener un sentido también para la gente la presencia de la institucionalidad allá. Muy bien, Ana Mercedes, los jóvenes. Ahí los jóvenes sí son, aunque se trabaja con todos los actores, con todas las personas que hay allí, los jóvenes son clave para poder, digamos, comenzar a tejer esos lazos de confianza. ¿Por qué y cómo es el trabajo que adelantan con ellos? Bueno, los jóvenes, digamos, es su potencial, ¿cierto? Los jóvenes desafortunadamente a veces tienen un estigma, cómo se visten, cómo hablan, cómo se relacionan, cómo se agrupan, eso genera un ejercicio y al estigmatizarlos los alejamos más, ¿cierto? Y al alejarlos más los volvemos más vulnerables para otras situaciones. Y creo que la apuesta, y digamos un poco lo que hace la Cruz Roja es creer en estos jóvenes, darles un papel protagónico, pero transversalizar el tema de la solidaridad como apoyo al otro, ¿cierto? Es como el poder de la humanidad lo pueden desarrollar en sus acciones y es empezarlos a escuchar. Creo que lo que decía Gloria era muy importante y es hay que partir desde escuchar al otro, de reconocer al otro. A veces sin querer las institucionalidades empezamos desconociendo al otro, imponiendo las cosas que la institucionalidad cree que debe hacerse. Pero cuando se rompe esas barreras y se escucha al otro de esas necesidades, pero también desde esas capacidades, transformamos las realidades y desde ahí partimos con los jóvenes. Claro. Los invitamos, ¿cierto? Los invitamos a decir qué les pasa, cuáles son sus problemas, en qué están pensando, en qué están con rabia, tienen toda una emoción, ¿cierto? Los escuchamos y cómo potencializamos esas energías que tienen en cosas positivas y encontrar que estos muchachos se ponen muy felices ayudando al otro, o sea, realmente empiezan a reconocer que se sienten importantes porque aprendieron primeros auxilios, ¿cierto? Aprendieron de convivencia, aprenden de liderazgo y empiezan a asumir un papel protagónico, pero sobre todo a convocar a los otros jóvenes de que es posible otras alternativas diferentes que no pueden estar solamente mediadas por el dinero, porque ese es el ejercicio del voluntariado, dono mi tiempo por el otro.
Muy bien. Gloria, ya hay un asunto de confianza, ya se generó, ya ustedes encontraron cuáles son los puntos, digamos, fundamentales para poder atraer a la población, a la gente que está sufriendo y padeciendo las consecuencias del conflicto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sigue? Bueno, entonces identificamos, como le decía, unos liderazgos y eran personas de los diferentes sectores que eran líderes en esos sectores, pero que no habían entendido que los unía como territorio. Entonces ellos se veían, yo soy de tal sector, yo soy del otro, pero no se veían como unidad, como territorio, como loma. Entonces con esos líderes empezamos a trabajar en una sensibilización, una serie de reuniones, y después con estos 30 líderes adelantamos un plan integral de intervención interinstitucional. Entonces, estos 30 líderes crearon una mesa de trabajo y con los 30 hicimos un ejercicio de identificación de la problemática, de priorización, de definición de unas líneas estratégicas y la formulación de un plan interinstitucional que tenía un plan de acción cada línea. Entonces, ya con ese plan de intervención se sentó la institucionalidad en pleno, ¿cierto? Y digamos, cuando te digo institucionalidad, son todas las dependencias de la alcaldía con responsabilidad en responder por esos problemas. ¿Qué es lo que más demandan, Gloria? ¿Qué es lo que más demandan las comunidades? Y específicamente la Loma, ¿qué fue lo que más exigió? Bueno, la Loma demanda mucho espacios recreativos, resolver el problema de movilidad, resolver asuntos de medio ambiente, resolver la atención para la tercera edad, resolver, digamos, actividades para los jóvenes en el tiempo libre, para las mujeres en el tiempo libre, para la comunidad en general en el uso del tiempo libre. Muy bien. Había cosas que, por ejemplo, de pronto si uno llega como institucionalidad no lo hubiera pensado, pero algo tan sencillo como que se organizaran los paraderos de buses, ¿cierto? Eso generaba digamos, una especie de desorden, ¿sí? Que afectaba el tránsito de la comunidad, el que la comunidad se movilizara con seguridad y tranquilidad. Los basureros, los espacios, digamos, abiertos, llenos de basura o de hierba. Entonces todas esas cosas se pusieron ahí y aquí hubo intervención de la Secretaría de Movilidad, de Infraestructura, de Medio Ambiente, de participación, porque pedían fortalecer, digamos, la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes, súper importante. Entonces fue un ejercicio que recogió el sentir de las personas y recogió y que estas mismas personas dijeran, si ustedes no resuelven esto, aquí cambia tal cosa. Si ustedes no resuelven este asunto, aquí va a cambiar tal cosa. Si ustedes trabajan con los jóvenes, aquí se va a disminuir el riesgo. La misma gente lo tenía claro. Lo tiene claro. Ana Mercedes, estamos hablando de un caso muy puntual que es la Loma, pero la Cruz Roja tiene un trabajo en todo el territorio colombiano, lo mismo que otros actores, y estamos hablando de un proceso de paz que ha dejado huellas inmensas en la población y dolores muy profundos y tragedias muy profundas. Entonces estamos hablando de grandes magnitudes, es decir, no un caso localizado, sino que estamos hablando de un territorio que ha padecido las secuelas de este conflicto armado. ¿Qué tan difícil va a ser lograr instaurar este tipo de mecanismos, de tal suerte que esto nos pueda servir como referente para que otros territorios, otros municipios, otras veredas, otros corregimientos puedan escuchar, aprender y replicarlo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, yo digo que es complejo, pero no imposible, ¿cierto? Y es necesario. Creo que el ejercicio de un país, de poder restaurar y mejorar, digamos, ese tejido social que de alguna forma la violencia, el conflicto armado ha generado una ruptura, ¿cierto? Ha generado unos miedos, unas individualidades, en ocasiones se pierde el sentido de comunidad y es cómo me protejo solo yo, ¿cierto? Y creo que el ejercicio y la transformación es como dejo también de pensar solo en yo y empiezo a pensar en comunidad, y ese va a ser el gran reto. Creo que es importante empezarlo a hacer y pensarlo, pero pensarlo en poder incluir a todas las personas, ¿cierto? Incluir es no decir porque es joven, porque es niño, porque es adulto, porque es mujer, porque es homosexual o porque es afro, lo separo. Tiene que ser un ejercicio de escucharnos todos, creo que ahí parte el ejercicio de escucharnos todos, pero también es un sentido de volver a la humanidad, reconocer al otro como un ser humano, ¿cierto? Desde ese principio, no me importa qué más hace, simplemente es un ser humano, ¿cierto? Y como ser humano tiene los mismos derechos que yo tengo, pero tiene los mismos deberes y construir esa relación.
También es un sentido, creo que es muy importante el tema de la solidaridad. La solidaridad es no pienso solo yo, sino en los demás. Y eso es un ejercicio, hacer trabajos desde los colegios, desde las instituciones educativas, pero también desde lo barrial, ¿cierto? Desde lo, o no solo lo barrial, sino en las mismas comunidades, cómo empezamos a construir esos lazos, cómo reconocemos al otro. Y eso implica que las mismas instituciones debemos hacer el mismo ejercicio. A veces llegamos a las comunidades solas, ¿cierto? Separadas y haciendo trabajos aislados. Eso implica también decirle a la comunidad, mire, las instituciones estamos articulando, ¿no es cierto? Pensando en pro de un ejercicio de construir comunidad, pero sobre todo de reconocer el respeto a la vida y la dignidad humana. Muy bien. Y hay, hay unas cosas que son claves ahí en lo que tú estás diciendo, y es, por ejemplo, bueno, la coordinación interinstitucional es fundamental para mejorar el impacto en la respuesta que se está generando, y la corresponsabilidad, es decir, que no sean acciones aisladas que parten de mí como institucionalidad, sino que son acciones, digamos, concertadas con la comunidad, que recogen sus problemas, que recogen sus necesidades, que las priorizan acorde como esa comunidad también las lee, y que además la involucran en las soluciones. Eso ha hecho, por ejemplo, que en La Loma no se genere dependencia de la institucionalidad. O sea, los habitantes de La Loma, la relación que tienen con la Alcaldía de Medellín es una relación que se tiene del ciudadano hacia una institucionalidad que está garantizando derechos. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, es desde el poder también del ciudadano de decirle, venga, es que usted como Alcaldía de Medellín, usted me representa para esto, cuál es el programa que tiene en educación, usted cómo va a intervenir a la atención a la tercera edad, cuáles son los programas. Esa es la relación que hay entre La Loma y la Alcaldía de Medellín. Bien, ya para finalizar, yo quisiera que ambas me dieran una conclusión de este tema. Sabemos que este tema nos da para hablar mucho, es un tema muy profundo, muy amplio, pero aquí ya tenemos unas claves que son fundamentales para poder replicar en todo el territorio colombiano. Digamos, unos elementos que tenemos que tener muy claros, fundamentales para poder hacer este proceso de tránsito de manera exitosa. Comencemos contigo, Ana Mercedes. Bueno, no, yo creo que son muchos elementos, pero lo puedo sintetizar en uno en específico, y es cómo podemos lograr reconocer el otro como un ser humano, ¿cierto? Ese es el primer paso, ¿cierto? Y es empezar a desminar un poco nuestras palabras, la forma como nos relacionamos con los otros, cómo exigimos, a veces lo exigimos desde la violencia. Yo siento que desafortunadamente con tanto tiempo de conflicto hemos naturalizado la violencia como una forma legal de solucionar problemas. Y cuando hacemos conciencia de humanizar al otro, ¿cierto? De poderlo encontrar como un ser humano que siente, que duele, que tiene sueños, es posible empezar a buscar otras alternativas diferentes de buscarle soluciones a los conflictos. Conflictos vamos a tener toda la vida, ¿cierto? Cada uno tenemos conflictos, la comunidad tiene conflictos. Lo importante es cómo lo buscamos, cómo lo solucionamos. Y eso tiene que estar mediado también como un proceso de educación. Gloria. Yo diría que reconocer los territorios, tener una presencia sistemática en el tiempo, en los territorios, construir con la gente, construir confianza y fortalecer la gobernabilidad a partir de la confianza, pero a partir también del buen ejemplo como institución, o sea, no llegar con prácticas de corrupción ni clientelistas, sino relacionarse con el ciudadano desde los derechos, desde la posibilidad que ese ciudadano tiene de acceder al desarrollo a partir de acceder a unos derechos. Para mí eso es fundamental. Y lograr, que eso se ha logrado con los jóvenes, que ellos conecten su proyecto de vida al sentido de construir ciudadanía, de construir otras formas de relacionamiento, y que en ese sentido encuentren la fuerza para saber que sí, que podemos vivir en paz. Muy bien, todo este proceso entonces implica desaprender y aprender muchas prácticas. Ambas, muchas gracias por estar con nosotros. Gloria, Ana Mercedes, gracias, aquí en Diana. Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos entonces en un próximo capítulo.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.